A sus 5 años de edad, su hijo no recuerda haber aprendido a caminar. Lo que sí recuerda es haber muerto hace 2 milenios. Esta es la historia de Samuel Costa Almeida, un niño portugués cuya mente, debido a su síndrome de Asperger, se ha convertido en un archivo vivo y sin filtros de la crucifixión de Jesucristo. Detrás de sus ojos verdes, usted verá los escalones de Jerusalén, sentirá el olor a mirra y a sangre agria, y escuchará el grito que la historia perdió. El evento que la ciencia insiste en llamar colapso psicótico sucedió en Setúbal, Portugal, en marzo de 2024. Un fragmento de video viral muestra el momento en que Samuel, durante una clase de catequesis, corrige la Biblia, desafiando la verdad canónica de 2000 años, con una precisión escalofriante. Nombra al centurión secreto, describe el color real de la túnica de Jesús y revela la ubicación exacta de las cisternas secas del Gólgota. Una descripción a la que solo arqueólogos de élite tenían acceso en documentos no publicados. ¿Qué haría si su chamaco trajera a casa no un dibujo, sino una reliquia física, un amuleto calcificado que la datación por carbono 14 demostró ser de la Judea del primer siglo? La prueba de que la reencarnación no es fe, es un hecho material. Nadie en la familia Almeida sabía que el precio de la verdad sería la destrucción de su propia cordura. Pausa rápida. ¿De qué ciudad nos escuchan? Si quieres saber más, déjanos tu like y suscríbete al canal. La verdad está a punto de ser revelada. Órale, el aire dentro de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en Setúbal, Portugal, era denso y amarillento, saturado por la luz del final de la tarde del 12 de marzo de 2024. El olor era una mezcla aguda de cera de vela derretida, incienso antiguo y el polvo fino que el sol conseguía revelar flotando en el haz que cruzaba el vitral de San Pedro, proyectando un espectro de colores saturados sobre el suelo de madera agrietada. Samuel, con sus exactos 5 años y 7 meses, estaba sentado a la mesa, la punta de su lápiz de color verde oliva flotando sobre un dibujo en perspectiva forzada. El único sonido audible era la cadencia monótona de la catequista María José narrando la pasión. Llevaba la camisa de botones y el chaleco gris que la rigidez de su Asperger exigía, un pequeño adulto formal en un mar de camisetas de colores. La rutina era siempre la misma. Inés y Rui dejaban a su hijo, que a duras penas soportaba el exceso de estímulos sonoros de la sala, y regresaban a casa para una hora de silencio precioso. Inés, la geógrafa cartográfica especialista en datos de precisión, aprovechaba el tiempo para analizar mapas antiguos en su sistema de información geográfica. SIG. Rui, el ingeniero electricista, revisaba el plan de mantenimiento industrial. El único desvío en la rutina era la preocupación constante por la hipersensibilidad de Samuel, la forma en que se tapaba los oídos con las palmas de las manos abiertas, o cómo se esforzaba dolorosamente por ignorar el parpadeo de las luces fluorescentes. El hiperfoco de Samuel, que ya lo había llevado a memorizar todos los reyes de Portugal, estaba ahora fijo en la historia antigua, una manifestación que Inés intentaba racionalizar como una fase pasajera. El sonido de la voz de la catequista, al describir el lugar de la crucifixión como una colina en forma de cráneo, interrumpió el flujo predecible de la tarde. El lápiz de Samuel cayó al suelo de madera con un golpe seco y la cabeza del niño se levantó abruptamente, ignorando su aversión habitual al movimiento y al ruido. Sus ojos verdes penetrantes se fijaron no en María José, sino en un punto invisible detrás de la pared de piedra. No se tapó los oídos. En su lugar, su cuerpo se estremeció con una fiebre repentinamente alta, y el color huyó de sus mejillas delgadas. Fue el evento desencadenador, el momento preciso donde lo imposible emergió de la sólida rutina de Setúbal.
Samuel se levantó de la silla de madera que rechinó contra el suelo en un sonido estridente que debería haberlo hecho colapsar sensorialmente, pero ni pestañeó. Su voz, que siempre era monocorde y formal, ahora resonaba con una cadencia grave y extrañamente antigua, un acento que no pertenecía a Setúbal, a Portugal, ni al siglo XXI. La primera evidencia de conocimiento imposible irrumpió de la boca del niño de forma dogmática y precisa. No, no fue ahí. El monte no era redondo como un cráneo. Era un lugar con huecos de cisternas secas para la recolección de agua, cerca de una puerta, en el este. Y el nombre de Poncio Pilato no era solo Pilato, era Poncio Valerio Pilato, un caballero de Abruzzo. Yo vi cuando el rabí Yeshua murió. El silencio que siguió no fue de reverencia, sino de shock petrificado. La catequista, María José, paralizada por la voz y la convicción violenta del niño, solo pudo balbucear. Los otros padres recogieron a sus hijos. El olor a incienso parecía más sofocante y opresivo. Inés y Rui, llamados de inmediato, encontraron a su hijo en el centro de la sala, sus ojos fijos y el cuerpo temblando. Inés, la mente racionalista, tuvo la primera reacción de incomprensión, mezclada con vergüenza aguda. Se apresuró a pedir disculpas a la catequista, jalando a Samuel a un lado, su voz baja y controlada. «Le pido disculpas, María José. Es un nuevo hiperfoco. Debió haber visto un documental complejo en mi computadora, algo sobre la arqueología de Jerusalén. Lo llevaremos a casa ahora». Rui, el práctico y emocional, intentó la segunda reacción de racionalización, intentando calmar a Samuel con un abrazo fuerte, pero notó el calor de la fiebre y la mirada vacía del niño, una ausencia del foco habitual que le partió el corazón. Murmuró que Samuel estaba solo cansado y que el exceso de información había causado una manifestación atípica del Asperger, intentando desesperadamente arreglar el problema como un ingeniero lo haría con un fallo eléctrico. En casa, Samuel estaba sentado a la mesa de la cocina, las manos puestas sobre la encimera de mármol frío, la fiebre alta manteniendo su mente en algún lugar distante. El olor a ajo y aceite de oliva de la comida por hacer contrastaba con la realidad sombría que él traía consigo. La inquietud de los padres comenzó en la tercera fase. Inés, escéptica, pero metódica, se sentó al lado de su hijo, preguntando, con la precisión de quien verifica datos de un mapa, qué más él había visto. Samuel respondió de forma impasible, como un registro de audio. Su túnica era de color azafrán, un amarillo naranja fuerte, no blanca, y los soldados jugaban con huesos, no dados, para decidir quién se quedaba con ella. Yo estaba cerca del muro, sintiendo el olor a sudor y sangre agria. La mención de los huesos, en lugar de los dados y el color azafrán de la túnica, un detalle casi erótico para la época, golpeó a Inés como un golpe factual. Lo que él describía no estaba en las películas o libros populares. La segunda evidencia imposible vino cuando Inés preguntó por el centurión que había traspasado el costado del rabí. Samuel dijo, con la misma cadencia antigua, su nombre era Longinus Sforza, un nombre que no consta en los evangelios canónicos, y usaba un anillo con un sello de jabalí, no de águila. Inés buscó de inmediato en su base de datos de historia antigua y latín. La información sobre Pilato y el anillo del jabalí era oscura, pero verificable en fuentes raras. El nombre Longinus Sforza no apareció en ningún lado, solo en leyendas medievales no académicas. Aquella noche, el silencio en la casa de Setúbal ya no era de descanso, sino de tensión sofocante. Los padres susurraban en el cuarto, la luz de la sala encendida en la computadora de Inés. Lo imposible había entrado en la casa con la fuerza destructiva de una verdad material. La fiebre de Samuel subió aún más, y él entró en un estado de trance casi catatónico. Sus labios se movieron nuevamente con la voz del otro.
Está en el baúl de madera que huele a cedro y a moho, debajo de la ropa de bebé de mi primera madre, María de Nazaret, la que no era la madre de él. Su mano delgada apuntó hacia la esquina del garaje. Inés, la escéptica, sintió que el suelo bajo sus pies cedía. El baúl de cedro era una herencia olvidada de la abuela de Rui, lleno de ropa de bebé antigua. El olor a cedro era inconfundible. Era un gancho que prometía revelaciones mayores que cualquier documental de historia. Su impulso de geógrafa exigía una validación factual, una prueba de que aquello era un fraude. La madre, vistiendo un par de guantes de látex desechables de un botiquín de primeros auxilios, no para evitar contaminación, sino para protegerse ritualmente del toque de la imposibilidad, se dirigió al garaje. La linterna de Rui rasgaba la oscuridad húmeda y el olor a tierra y neumáticos viejos. Lo imposible se había materializado, pero la revelación más perturbadora aún estaba por llegar. Inés, la geógrafa, se agachó en el suelo de cemento del garaje, iluminando el baúl de cedro con la linterna, el olor a moho y aceite de motor contrastando con la fragancia dulzona y seca de la madera antigua. Usaba los guantes de látex, su ancla de higiene y escepticismo, mientras Rui observaba con los brazos cruzados su frustración de ingeniero creciendo. Habían pasado la noche susurrando en el cuarto, Inés investigando Poncio Valerio Pilato Anillo Jabalí y Centurión Longinus Sforza en foros académicos y bases de datos restringidas, y Rui insistiendo en que el niño necesitaba un psiquiatra infantil de emergencia, pues la fiebre alta y el delirio verbalizaban un miedo oculto. El baúl era una reliquia familiar que Rui había heredado de la abuela, olvidada en el rincón más oscuro. El sonido de la madera pesada y reseca rechinando bajo la tapa era el único ruido, amortiguando el zumbido distante del setúbal nocturno. Dentro encontraron la ropa de bebé de Samuel, cuidadosamente doblada y amarillenta por el tiempo. Inés apartó la tela delicada y debajo encontró un pequeño envoltorio de lino reseco, menor que un pulgar. Su mano tembló, no de miedo, sino de una excitación fría que solo la confirmación de un dato imposible podía provocar. El envoltorio contenía el objeto. Un pequeño cálculo biliar calcificado gris amarillento y de forma irregular con cerca de 1,2 $, de diámetro. Rui reaccionó con asco inmediato y escepticismo reforzado, queriendo tirarlo a la basura. «Esto es basura orgánica, Inés. Es un cálculo viejo de un roedor, seguro. Déjalo donde estaba, antes de que nos contamine. Tenemos que parar con esta locura», murmuró, su voz vibrando con tensión conyugal palpable. El escéptico práctico contra la racionalista ahora acorralada por lo material. Inés ignoró a su esposo, sus ojos fijos en el fragmento de lino. La tela era áspera y fina, pero poseía un único hilo teñido de un color púrpura intenso. Lo colocó en el frasco de vidrio estéril que trajo del botiquín de primeros auxilios. Aquel púrpura profundo, casi negro a la luz de la linterna, era caro y específico. Su mente, entrenada en cartografía histórica, lo conectó a pigmentos antiguos. La segunda evidencia quebraba el escepticismo. Un objeto orgánico y una tela de apariencia milenaria, precisamente donde el hijo en trance indicó. La búsqueda en línea en los días siguientes se convirtió en una cacería nocturna susurrada, mientras Samuel dormía en un estado de quietud extraña. Inés descubrió que la descripción de Samuel para una sinagoga subterránea secreta en Jerusalén, incluyendo la profundidad exacta de los escalones, cerca de 8 extern bajo el nivel de la calle moderna, correspondía a descubrimientos arqueológicos preliminares no divulgados al público en general. Más perturbador, la referencia a la disputa sobre un error de ortografía en el título de la cruz, el titulus, fue encontrada en un artículo académico oscurecido, publicado en una revista de teología griega antigua,
accesible solo a través de la red universitaria. Inés confrontó a Rui, no con fe, sino con datos irrefutables que ella, como geógrafa, no podía negar. Ella le mostró el artículo oscurecido. Rui, no es un documental popular, es arqueología de punta, información que ni la mayoría de los historiadores tiene. Él está acertando los detalles con una precisión que es imposible para un niño con el hiperfoco limitado del Asperger. La tensión en el aire era casi eléctrica, una mezcla de miedo y la adrenalina del descubrimiento. El padre, rompiéndose bajo el peso factual, se movió del miedo a la enfermedad al miedo a lo sobrenatural. Él temía que el hijo estuviera poseído o fuera víctima de una enfermedad mental más grave de lo que pensaban, pero la determinación fría de Inés habló más alto. Ella necesitaba validación externa. Era el único camino para derribar o aceptar la locura. Decidieron buscar la experticia externa, pero de forma discreta, a empezar por el especialista más accesible. La decisión los llevó al Museo de Arqueología y Etnografía de Setúbal, un edificio provinciano y discreto en la avenida Luisa Todi, que olía a papel antiguo y polvo. Entraron en contacto con el doctor Antonio Soares da Cunha, un arqueólogo con 42 años de experiencia y credenciales sólidas en el análisis de artefactos textiles mediterráneos. El doctor Antonio, un hombre con un bigote grueso y un saco de tweed gastado, era la personificación del escepticismo académico. Los recibió en su sala de análisis reservada, un espacio donde el sonido era amortiguado y la luz de LED proyectaba un brillo frío y profesional. Su escepticismo inicial estaba escrito en su postura burocrática. Él asumió que se trataba de un lino medieval común, teñido con algún colorante vegetal. Inés, con la precisión de una científica forense, removió el lino del frasco de vidrio, ignorando el cálculo biliar, que doctor Antonio inicialmente ignoró como detrito orgánico. El proceso de examen técnico fue detallado y silencioso. El arqueólogo utilizó la microscopía de luz polarizada para observar la estructura de la fibra y la espectroscopia Raman no destructiva para analizar el pigmento del hilo púrpura. El zumbido bajo del equipo de análisis contrastaba con la respiración suspendida de los padres. El doctor Antonio se quitó sus gafas de montura fina que se resbalaban en la nariz y su expresión de escepticismo se transformó lentamente en perplejidad. El análisis Raman confirmó la presencia de 6,6 dibromoíndigo, el componente químico de la rarísima púrpura tiria, un colorante increíblemente caro, derivado del molusco Bolinus brandaris. La microscopía confirmó que la fibra era lino egipcio, una variedad de alta calidad. El especialista local, visiblemente pálido, limpió la lente de las gafas, una acción excitante que comunicaba su shock. Él estimó la datación entre $100 y 100 extempese de piste. Su conclusión técnica fue proferida en un susurro ronco. El lino es, sin sombra de duda, un artefacto auténtico de la Judea del primer siglo. Su presencia aquí es arqueológicamente imposible. El escepticismo había sido quebrado. La tensión creciente encontraba su primera validación científica progresiva. El doctor Antonio, el escéptico convencido, declaró con la voz embargada: «Esto no es fraude. Esto es un misterio. Y los misterios no aparecen así». En Setúbal, lo imposible había ganado un peso material innegable. «No manches». La reacción emocional auténtica del doctor Antonio, el científico quebrado por el hecho, solidificó la creencia de Inés. El lino era real, la datación era real, y lo que venía de la boca de Samuel no era delirio, sino memoria codificada. Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con la propia admisión. En 42 años de excavación y análisis, yo nunca vi una anomalía tan perfecta. La única forma de que el material esté aquí
es si la historia de la migración humana tiene un agujero de 2 milenios que no conocemos. Es una esfinge material, declaró, negándose a tocar el cálculo biliar cuyo perfil no se atrevía a analizar. Inés, con la frialdad de quien lidia con datos de precisión, tomó el informe técnico, sintiendo la adrenalina de la caza y la determinación de que su hijo era el guardián de una historia y no un paciente. Rui, sin embargo, se movió del escepticismo al miedo visceral. Él temía que la exposición pública del artefacto, ahora validado, pudiera destruir la vida de Samuel, etiquetándolo de endemoniado o milagrero. La tensión conyugal explotó aquella noche en la cocina. «Vamos a quemarlo, vamos a decir que era un error de datación, Inés. Estás poniendo a nuestro hijo en peligro. Esto no es ciencia, es blasfemia», gritó, sus ojos azules de ingeniero, acostumbrados a la lógica de causa y efecto, implorando por su antigua normalidad. Inés respondió con calma letal. «Los datos no mienten. Si él está reviviendo esto, es para cerrar un ciclo. Yo soy la única que consigue probar su historia y voy a hacerlo. No voy a curar la memoria, voy a validarla». La segunda evidencia, un descubrimiento que corroboraba directamente las revelaciones del niño, vino de una fuente inesperada accionada por Rui. Usando sus contactos comerciales de ingeniero de mantenimiento industrial, él localizó a doña Fátima Ribeiro de Mendonça, una octogenaria reclusa y curadora de una colección privada de papiros en Lisboa. Ella poseía el códice P37, un rollo de papiro fragmentado que se pensaba ininteligible. El papiro estaba guardado en una caja fuerte hermética con control de humedad. Su olor a antigüedad seca y fina invadía el despacho forrado de terciopelo. Doña Fátima, una mujer de modales aristocráticos y voz suave, describió el documento. Era de color ocre profundo, su textura de fibra reseca era delicada, y el texto en arameo y griego antiguo parecía desvanecerse en el tiempo. El contenido era un relato anómalo de la crucifixión, fechado alrededor de 250 extranticos de Cristo, de fuera de los evangelios canónicos, que ella solo había traducido parcialmente. Fátima, con un gesto lento y excitante, reveló la traducción de un fragmento. El documento detallaba a un joven llamado Simón Bar Jona, Simón, hijo de Jonás, que tuvo un ataque de pánico al ver la crucifixión y fue llevado a un hueco de cisterna seca por su tía, con el fin de calmarlo. El texto mencionaba el nombre completo del gobernador, Poncio Valerio Pilato, con el detalle exacto del título de caballero, tal como Samuel lo había proferido. La conexión explícita con las revelaciones de Samuel golpeó a Inés con la fuerza de un rayo cognitivo. Simón Bar Jona, el nombre de vida pasada que ellos buscaban. La descripción de Simón, el joven asustado, correspondía al sentimiento de culpa y terror que emanaba de las descripciones de Samuel. El papiro, un testimonio perdido, validaba la memoria del niño. Inés lloró, no de tristeza, sino del peso abrumador de la aceptación. El mundo era mucho más grande, y su hijo no estaba enfermo. ¡Qué cosa! El peso de lo imposible amenazaba con quebrar a la familia. Aquella noche en casa, en su cuarto silencioso, tuvieron una escena íntima entre padres, expresando miedos reales. Rui abrazó a Inés, sus manos ásperas de ingeniero en contraste con la piel suave de ella. «Tengo miedo de que él se pierda en aquella vida, de que ya no sea nuestro Samuel, sino solo una sombra de un fantasma de 2000 años», confesó, su racionalidad práctica totalmente deshecha en vulnerabilidad. Inés, la fuerza motriz, respondió con la voz embargada. «Él es nuestro hijo, pero es un guardián de memoria. No podemos dejar que cargue con esto solo. La única forma de salvarlo es ayudarlo a terminar lo que el otro comenzó». La decisión estaba tomada. No irían a buscar un psiquiatra, sino la verdad, usando la ciencia de Inés
para probar la existencia de Shimon. Samuel, entretanto, sentía el peso de la memoria como una carga física. Lloró, no con rabia o berrinche, sino con una confusión silenciosa de quien no consigue conciliar dos realidades. La luz antigua no me deja ver la nueva. Lo siento mucho, mamá. No quiero sentir el olor a sangre agria de nuevo. Sollozó. Su pedido de ayuda un susurro en la almohada. La decisión de continuar investigando fue reforzada. Inés y Rui se prepararon para el próximo nivel de validación. Tenían la datación local, tenían el documento histórico, ahora necesitaban la autoridad máxima para sellar la autenticidad de los artefactos. Se preparaban para la validación definitiva, la prueba científica que tornaría la historia de Samuel incontestable en el mundo académico. Aquella noche tomaron la decisión que cambiaría todo. ¡Aguas! La preparación para la validación definitiva comenzó con el envío de los artefactos, el minúsculo fragmento de lino egipcio y el cálculo biliar gris amarillento a la autoridad científica internacional máxima, el Laboratorio de Espectrometría de Masas e Isótopos de la Universidad de Oxford. La doctora Elara Nanda, una especialista de 49 años con un PhD del MIT, era el ancla de credibilidad que Inés buscaba. Ella no era movida por creencias, sino por datos cuantificables y métodos científicos rigurosos. El laboratorio, inmerso en luz blanca y fría de LED, olía a ozono y solventes químicos, contrastando con el olor a incienso y moho de los descubrimientos iniciales en Setúbal. La doctora Nanda estableció un método científico riguroso para las pruebas. El lino sería sometido a la datación por carbono 14, AMS, el estándar de oro para artefactos textiles antiguos, que utiliza un espectrómetro de masas con acelerador de alta precisión. El cálculo biliar sería analizado en cuanto a sus isótopos de oxígeno, Psi-delta ext, y carbono, Psi-delta ext, para determinar el perfil geoquímico del agua potable y la dieta de su portador. Ella trató el caso con una indiferencia científica que tranquilizó a Inés, pues probaba que el artefacto sería analizado sin ningún sesgo emocional o teológico. La secuencia de análisis fue un estudio de tensión silenciosa. El zumbido constante del acelerador de partículas era el único sonido audible. Los padres de Samuel esperaron el resultado vía videoconferencia, sus ojos fijos en la pantalla que presentaba gráficos y diagramas complejos. La doctora Nanda, con su postura impecable y tono monocorde, presentó los resultados numéricos concretos. La datación del lino, determinada con una precisión de 95.4%, apuntaba a un periodo entre 15 ext y 55 ext. El periodo de la crucifixión es 30 ext o 33 ext. La científica prosiguió con el análisis isotópico. El cálculo biliar no contenía el perfil geoquímico esperado para Portugal o cualquier parte de Europa. El valor de DAR-delta ext dólares encontrado era de 4.8 ext dólares. Una firma geoquímica que, según la doctora Nanda, era consistente solo con el agua potable proveniente de la región del desierto de Judea en el primer siglo. La conclusión, que desafiaba paradigmas científicos, fue entregada sin emoción. El artefacto de lino y el cálculo biliar son contemporáneos al evento que su hijo describe, y el cálculo es compatible con la fisiología y el agua de la Judea del primer siglo, declaró la doctora Nanda. El momento donde la especialista admitió no tener explicación fue puramente factual. Desde el punto de vista físico y químico, estos artefactos no son solo antiguos, son histórica y geográficamente imposibles de estar en posesión de una familia de Setúbal, Portugal, sin un registro histórico de migración de 2000 años. La anomalía es su historia. Inés, la geógrafa, cerró los ojos. La validación de autenticidad estaba completa, sin que la ciencia pudiera explicar el cómo. Los datos, su única fe, confirmaban la imposibilidad.
Rui, por su parte, abrazó a Inés, ya no en escepticismo, sino en protección férrea. Su hijo no estaba enfermo. Él era la prueba viva de que el tiempo y el espacio eran solo sugerencias. ¡Qué padre! La revelación que cambió la dirección de la historia vino cuando Samuel, que asistía a la videoconferencia en silencio, comenzó a dibujar en su libreta. Su lápiz trazó con una precisión cartográfica que él nunca había mostrado el plano de la sinagoga subterránea secreta en Jerusalén, el Cardo Maximus, incluyendo un pequeño nicho en una de las paredes. Su voz antigua volvió, cadenciada, pero ahora con un tono de urgencia. «Tenemos que ir allá, no está completo. Mi primera madre, María, lo escondió para que yo nunca olvidara». El mapa detallado y la urgencia de Samuel forzaron la preparación para el clímax. Inés usó sus contactos para obtener el permiso de acceso al sitio arqueológico subterráneo en Jerusalén. El viaje se convirtió en una peregrinación forzada, una promesa de verdad mayor. Rui compró los pasajes de avión para Lisboa-Tel Aviv, mirando el mapa del viaje, sabiendo que estaban viajando no solo kilómetros, sino 2 milenios. Lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo. A poco, la jornada al epicentro de la memoria comenzó bajo la luz artificial y fría del aeropuerto de Lisboa, en la noche del 20 de abril de 2024. Samuel estaba más agitado. Su trastorno del espectro autista amplificado por la proximidad de la memoria, su pluma temblando mientras dibujaba el plano de la sinagoga en el avión, los $4,000 ex-dólares a Tel Aviv, pareciendo una travesía temporal. Rui e Inés se mantenían unidos, un equipo de protección. El trayecto en coche a Jerusalén fue tenso. El paisaje de olivos y piedra caliza parecía desbloquear algo en Samuel, que comenzó a recitar los nombres de los portones antiguos en arameo gutural. Llegaron a la ciudad vieja de Jerusalén, donde el aire era caliente, denso y seco, cargado con el olor a especias, incienso y sudor. El lugar crucial, la sinagoga subterránea secreta del Cardo Maximus, quedaba a 8 ex-dólar bajo el nivel de la calle moderna, accesible por una escalinata de piedra oscura y resbaladiza. El silencio opresor en el subsuelo era interrumpido solo por el sonido del goteo de la humedad en las paredes. La iluminación escénica de LED proyectaba sombras profundas e inquietantes en las ruinas. El momento de crisis ocurrió en la entrada de la sinagoga. Samuel, al sentir el olor fuerte a tierra mojada y moho de las piedras milenarias, entró en un colapso sensorial y emocional. No se tapó los oídos, sino que cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando con el terror y el remordimiento de su vida pasada. Las voces, el miedo, «yo no fui valiente, yo no lo seguí», gritó, sus gemidos transformándose en un lamento en arameo que resonó en las catacumbas. Rui instintivamente agarró a su hijo y lo jaló a un abrazo, su protección paterna suplantando el miedo a la historia. Inés, los ojos rojos, pero el foco inquebrantable, encendió la linterna del móvil y guió a la familia. El descubrimiento físico final fue exactamente donde Samuel había indicado en su dibujo. En la esquina más oscura de un nicho lateral, bajo una capa de polvo y telarañas, estaba una pequeña depresión en la piedra, el lugar de un artefacto, ahora vacío. El proceso de revelar el nicho se dio en tiempo ralentado. La cámara lenta del móvil de Inés, filmando la acción cuidadosa de barrer el polvo, exponiendo la roca desnuda. El silencio inicial mientras todos procesaban el nicho vacío fue la prueba de que el objeto había estado allí. El lino y el cálculo biliar eran lo que había quedado de la misión de Shimon. Inés usó un pequeño escáner láser que trajo en su maleta para hacer la validación técnica inmediata en el lugar. La depresión en la piedra, un pequeño hueco para guardar algo del tamaño de una moneda, era contemporánea a la construcción del primer siglo. Su pátina y desgaste eran idénticos a los de las piedras circundantes. Samuel
aún agarrado a su padre, extendió el brazo y tocó la superficie fría del nicho vacío. La conexión emocional explícita con su jornada fue instantánea. Su cuerpo paró de temblar y la cadencia antigua volvió a su voz, pero ahora calma, casi satisfecha. Este no era mío, era de él, del centurión Longinus Sforza. Él se lo dio a mi tía, María. Yo lo robé de vuelta para recordarme que el hombre de Dios falló en curar su pecado y la culpa siempre vuelve. El momento donde el significado completo es revelado los alcanzó. El cálculo biliar no era la memoria de Simón, sino la prueba del remordimiento de Longinus, el soldado romano que traspasó a Jesús, que él había guardado como un amuleto de curación perdida. Simón, el joven asustado, lo robó para recordarse el dolor de su propia falla en tener fe. El alma de Samuel, Simón, regresó, no para atestiguar, sino para revelar el eslabón perdido entre el curado y el crucificado. La transformación visible en tiempo real ocurrió cuando Samuel suspiró profundamente, el sonido de la expiración de la culpa de 2 milenios. La cadencia formal desapareció. Se volteó hacia Inés y Rui, sus ojos verdes nuevamente enfocados en el presente. La voz era la de un niño de 5 años, normal, para un Asperger. ¿Podemos ir a comer tacos al pastor ahora, mamá? Estoy cansado de ser viejo. La resolución emocional de la jornada humana, si no del misterio trascendental, estaba completa. Epílogo breve. 6 meses después, el 23 de octubre de 2024, en el jardín de niños en Setúbal, Samuel dibujaba árboles y nubes, con un comportamiento de Asperger más calmado y un lenguaje normal para su edad. Estaba en paz, la misión cumplida. Su foco había cambiado del pasado al presente. La reflexión filosófica final resonó para Inés y Rui. La luz antigua no es mejor que la nueva. Solo es diferente. Yo solo necesitaba apagar la sombra, y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible.